Bien. Buen día. ¿Qué cuenta? Aquí nomás, en este mundo creo. Ok, Sí, pero seguimos adelante. listo. Entonces vamos a comenzar con oración. Ya. Querido Señor, gracias te doy por esta nueva oportunidad de hablar con Erwin, hacer un estudio con él y ver la guía de metas. Y pido, Señor, que por los méritos de Jesús todo sea provechoso para él, para mí y para tu reino en general. Todo esto pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre algo que hemos estudiado anteriormente u otra cosa antes de comenzar con el nuevo video? No, profesor. Muy bien, entonces vamos a ver el próximo video que tiene que ver con la diferencia entre la ley y el evangelio. Ya vamos. Obviamente tuvimos muy poco tiempo para estudiar muchos detalles en la primera parte. Cuando consideramos que hemos visto unos 2500 años de la historia del Antiguo Testamento, entendemos por qué. Pero usted lo puede estudiar más por su propia cuenta. Casi la totalidad de lo que hemos estudiado se encuentra en el libro del Génesis. Si usted lo lee por su propia cuenta, estará más convencido de que los dos factores sobresalientes de la historia primitiva del mundo son el pecado del hombre contra Dios y la gracia o favor de Dios para con el hombre como revelado en el Evangelio del Salvador prometido. Estos dos grandes factores se resumen en las dos grandes enseñanzas o doctrinas de la Biblia: la ley y el Evangelio. Antes de terminar, hablemos un poco de ellos. Todos sabemos lo que es una ley. Es algo que nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo comportarnos. Dios tiene sus leyes también, conocidas por nosotros como los 10 mandamientos. En la forma más simple y al mismo tiempo más exigente, Dios nos dice en Levítico 19:2: sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. De otro lado, el Evangelio es completamente opuesto. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Mientras la ley nos dice qué debemos hacer, el Evangelio es aquel bello mensaje que nos dice qué ha hecho y está haciendo todavía por nosotros Dios por medio de Cristo. Sin duda, el versículo más conocido del Evangelio es Juan 3:16. Pues de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto ciertamente indica lo que Dios ha hecho por nosotros. Otro bello versículo del Evangelio es 1 Juan 4:9. Así es como mostró Dios su amor entre nosotros. Envió a su único Hijo al mundo para que viviéramos por medio de Él. La ley y el Evangelio no solo se diferencian en su contenido, sino también en su propósito. El propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Romanos 3:20 dice exactamente eso. Mediante la ley nos hacemos conscientes del pecado. La ley también revela cuán serio y grave considera Dios el pecado. Como dice Romanos 1:18. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda clase de impiedad y perversidad de los hombres, que con su maldad obstaculizan la acción de la verdad.
Al mirar la ley de Dios, sus 10 mandamientos, nos damos cuenta de que no los hemos guardado perfectamente como Él exige. Es entonces cuando vemos nuestra condición pecaminosa y perdida. Y reconociendo la ira de Dios contra el pecado, nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador que nos perdone. El Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Esto también es muy importante, porque si solamente supiéramos de nuestros pecados y no tuviéramos el Evangelio que nos habla del perdón en Cristo, fuéramos personas totalmente desdichadas e infelices. Al leer su Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, verá que Jesús, en su ministerio terrenal, a veces predicó la ley y a veces predicó el Evangelio. A los justos, en sus propios ojos, quienes no admitieron su pecado, predicó la ley para mostrarles que el cielo no era para ellos, sino el infierno. Pero a aquellos que estaban quebrantados a causa de sus pecados, predicó el dulce evangelio para que supieran que en él había perdón completo. Las dos enseñanzas principales de la ley y el evangelio pueden resumirse usando un ejemplo del campo de la medicina. La función de la ley es semejante a un rayo X. Un rayo X muestra que una anormalidad o enfermedad existe y hasta dónde está, pero no la puede curar. De la misma manera, la ley nos muestra que estamos enfermos espiritualmente, separados del amor de Dios por causa de nuestros pecados. La ley, desafortunadamente, no tiene el poder de sanarnos de nuestras enfermedades espirituales. Podríamos extender la comparación al decir que ser sobreexpuestos al rayo X puede causar daño y hasta crear nuevos problemas. De la misma manera, la ley estimula y multiplica el pecado. Como leemos en Romanos 5:20, la ley, al ser introducida, contribuyó al aumento de las transgresiones. Y lo hemos experimentado cada vez que vemos un letrero que dice pintura fresca y somos tentados a tocarla. Asimismo, los 10 mandamientos demuestran que hemos pecado, pero no tienen ningún poder para ofrecernos el perdón. El Evangelio, por otro lado, es como la medicina. Proclama que Jesucristo ha curado la brecha que existía entre Dios y nosotros para que podamos estar en paz con Dios. Puesto que un buen entendimiento de la ley y el Evangelio es sumamente importante, vamos a mirar en la pantalla una lista de versículos. Después de leerlos, podemos determinar cuáles son ley y cuáles son evangelio. La experiencia ha demostrado que esta es la mejor manera de obtener un buen entendimiento de estas dos grandes doctrinas y sus propósitos.
Bueno, hasta ahí el video. Ya voy a colocar las preguntas de repaso. Pero primero, ¿tiene usted alguna pregunta? Yo pensaba que, bueno, la ley y el evangelio eran totalmente diferentes. Sí, son. Son, Sí, eso, estos versículos mostraban. Bueno, ¿cuáles son las diferencias, Erwin? es que, claro, no, yo pensé que la ley ya no se aplicaba, pero No, y el la ley video aplica. explica La que ley Jesús moral mismo aplica. predicaba. Las leyes ceremoniales no aplican, pero la ley moral aplica, sí. Pero ¿cuál es Y su además, propósito? ¿Cuál es el propósito de la ley? no, tiene dos propósitos, ¿o no? Ah, no, la ley tiene un solo propósito. La Bueno, ley tiene mostrarnos todos nuestros pecados. sí, ese es el principal. Sí, también es para refrenar el viejo Adán que con sus malas intenciones y al final, después de escuchar el Evangelio, es para guiarnos en las obras que vamos a querer hacer por gratitud, pero principalmente es para mostrar el pecado. ¿Y el Evangelio qué hace? Bueno, el Evangelio son las buenas noticias, ¿Cuál es? nos muestra a nuestro Salvador. Sí, y lo que Él ha hecho, o sea, la ley muestra lo que Lo que, nosotros debemos hacer, lo que Dios exige que hagamos. El Evangelio no muestra, no manda nada. Eso es muy diferente. Muestra lo que Dios por Cristo hizo por nosotros, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace la ley que no hace el Evangelio? Además de mostrarnos nuestro pecado, muestra, bueno, es como unos rayos X. ok, Nos muestra muestra, que estamos espiritualmente mal, ajá, pero no nos que no puede se puede sanar de curar, las mientras que enfermedades, el no puede Evangelio curar. nos sana. ¿Qué más hace? Amenaza con algo la ley. Siempre con ir al infierno, Amenaza con el infierno, la ira de Dios. ¿El Evangelio tiene con alguna la ira de Dios. amenaza? No, No, es muy diferente, ¿sí? Entonces, sí, sí, no. usted tiene razón, las evangelios son muy diferentes. ¿Que había algo que le hizo pensar que son iguales o lo mismo? No, o sea, lo que yo pensaba era que la ley ya no se utilizaba. Y alguna vez creo yo he discutido acerca de eso infundadamente, ¿no? Bueno, las Que, leyes que ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento no se usan, pero la ley moral aplica a todas las personas de todas las épocas. Quizás se confundió ahí, que sí, sí, cuando sí sí, hemos sí, enseñado que la ley ceremonial, por ejemplo, el sábado, los sacrificios, todo eso sí ya no aplica. Los diezmos no aplica, era ley ceremonial del Antiguo Testamento. Lo de hacer imágenes no aplica. Aplica no adorarlas, pero no aplica hacerlas, ¿sí? sí. Pero hay algo en la ley que eh, no se aplica por lo que Cristo ha hecho. Pues la ley nos condena al infierno. ¿Ahora la ley es capaz de condenarnos por lo que hizo Cristo? No, No, entonces simplemente no. nos muestra la condenación que merecemos, pero no puede condenarnos. Si no fuera por Cristo, la ley nos condenaría. Sí, y en el juicio final, los que están a mano izquierda de Jesús, la ley los va a condenar, pero nosotros no, aunque hemos pecado igualmente que ellos que estarán en el lado izquierdo, los condenados, hemos hecho los mismos pecados cometido, a veces los cristianos han cometido más graves pecados visto de la perspectiva de la sociedad.
Aún así, la ley no los condena, porque Cristo cumplió la ley por ellos y pagó el castigo. Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. ¿Sí? Así es, sí. Ok, muy bien. Entonces, ya vamos a hacer este ejercicio. Las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. Indique si las siguientes frases hablan de la ley con una L o del evangelio poniendo una I. Entonces, nos muestra los pecados. ¿Es ley o evangelio? L. L, muy bien. 2, nos muestra al Salvador. E. Evangelio. 3, nos dice lo que Dios por medio de Cristo hizo y hace por nosotros. E. Evangelio. 4, se debe predicar para dar consuelo a aquellos que son humildes y penitentes. E. Evangelio. 5, nos dice cómo debemos cumplir con la voluntad de Dios. L. L, eso es ley. 6, revela la ira de Dios contra el pecado. Ley. Ley, muy bien. 7, habla de las buenas noticias. Evangelio. De la salvación, sí. 8, se debe predicar para convencer a los impenitentes de sus pecados. Evangelio. ¿El evangelio convence del pecado? No. No, la ley es el que muestra el pecado, ¿verdad? Después de que reconocen su pecado, ya se predica el evangelio para darles la solución de su pecado. Y el evangelio se predica a los que están arrepentidos, no a los impenitentes. Si notamos que la persona no está arrepentido, impenitente significa no arrepentido, entonces vamos a seguir predicándole la ley para mostrar su pecado, para que vea la gravedad. Entonces, esto es L. Se debe predicar para convencer a los impenitentes de sus pecados. La ley es para el impenitente. El evangelio para el arrepentido. Arrepentido. Sí. 9, se resumen los 10 mandamientos. Ley. Ley. 9, 10, produce miedo a Dios. Ley. Ley. 11, produce fe y amor a Dios. Evangelio. Muy bien. Evangelio. Así es. Entonces, ahora algo. Primero, ¿preguntas? No, está claro. Muy La 8 bien. vio un poquito. Ay, sí. No Muy sabía bien. que era impenitente. Ah, ya. ¿Qué es impenitente? No arrepentido. Voy a cambiarlo a los no arrepentidos. Eso entiende la gente. Ahí está. A los no arrepentidos. Arrepentidos. Muy bien. ¿Algo que pensar? ¿Quiere usted leerlo? Sí. Básicamente hay dos clases de iglesias cristianas. La una enfatiza lo que debemos hacer para Dios. La otra es todo lo contrario, enfatiza lo que Dios por Jesucristo ha hecho por nosotros. Si quisiéramos colocar etiquetas sobre estas dos iglesias, podríamos decir que la primera está orientada por la ley y la segunda está orientada por el Evangelio. También podríamos decir que la primera iglesia emplea el temor y la ley De la ley. miedo a los infiernos. El temor de la ley, miedo a los infiernos, para obligar a su gente a hacer buenas obras. Mientras que la segunda usa el amor del Evangelio para estimular a su gente a hacerlas voluntariamente. Un ejemplo, una pausa ahí. Un ejemplo de eso es lo que los
reformados o evangélicos enseñan con respecto al rapto. Pero ahí no es miedo al infierno, es miedo de no ser arrebatados, no estar incluidos en los que están arrebatados. Y enseñan que solo los puros de corazón, solo los fieles, los celosos por la fe, van a ser arrebatados. Los demás quedarán para la gran tribulación. Eso no es el infierno, pero dicen la gran tribulación. ¿Dónde se están motivando a la gente? Por temor de la ley, miedo a los, pues en este caso, miedo a no ser arrebatados y tener que quedar en la gran tribulación. Pero es similar, es por miedo que están motivando a la gente, no por el amor de Cristo, no por lo que Él ha hecho por ellos. Es simplemente un ejemplo que muestra eso. A veces los padres con los hijos, si no me obedeces, vas a ir al infierno. Entonces ahí motivan con Sí. la ley y el temor a ir al infierno. Y eso no es la motivación. Sí, el viejo Adán necesita ser enfrentado con el castigo merecido, que es el infierno, pero eso no motiva. La motivación está en el Evangelio. Bien, ¿puedes seguir con el segundo párrafo? Cualquier extremo es malo. La iglesia que predica exclusivamente la ley, lo que Dios exige, causará resentimientos contra Dios en los corazones de los feligreses. Por otro lado, la iglesia que predica exclusivamente el Evangelio tendrá por miembros personas que no aprecian el valor de su salvación. Es necesario predicar la ley, la ira de Dios contra el pecado, para mostrar a la gente su necesidad de ser salvador, de un salvador. Pero entonces debemos predicar el Evangelio para mostrarles el Salvador. Debemos predicar la ley para que la gente sepa cuál es la voluntad de Dios. Pero entonces debemos predicar el Evangelio para que tengan el deseo de cumplirla. Voy a cambiar esas. Muy bien, hasta ahí. Esta parte, preguntas. O sea, ¿existe siempre esas dos clases de iglesias cristianas? Sí, la Iglesia Católica predica salvación por obras, entonces salvación por, motivan a la gente por el temor de ir al infierno, la ira de Dios. También las iglesias evangélicas, la iglesia a la que usted pertenece, hace lo mismo, el enfoque, la prioridad, y eso he visto en muchos de sus comentarios en el pasado, ya está aprendiendo. Pero ellos motivan por la ley, enfocan la atención principalmente en la ley y lo hacen para motivar, para que la gente obedezca la ley y no entienden que la ley es para mostrar el pecado más bien y no salva a nadie. Esos son graves errores tanto en la iglesia católica como en las iglesias evangélicas. ¿Sí? ¿Entiende? La única iglesia que enseña realmente, que hace la diferenciación correcta entre el evangelio y cuál usar para qué cosa, es la iglesia luterana confesional. Y en Entonces, muchas iglesias que no son confesionales tampoco, pero sí. Sí, entonces, ¿qué? no, entonces, ¿cómo podríamos decir que existen dos iglesias cristianas? Debería existir, pienso, una sola, ¿no? Claro, debería, pero existen multitudes. Claro, hay multitud. Claro, y sí, hemos visto en el curso Identificación Espiritual que hay tres Ajá. principales. Se puede unir todas las iglesias evangélicas de diferentes denominaciones en una sola, o sea, porque la mayoría de sus enseñanzas son casi idénticas. Hay ciertas diferencias, pero mayormente cuanto al el bautismo, la Santa Cena, la decisión para ser salvo, para llegar a la fe, el milenialismo, cosas que el enfoque que ponen en la ley por encima del evangelio, en eso todos ellos son iguales.
¿sí? Debería haber, pero por la naturaleza pecaminosa, por el hecho de que el hombre quiere que su propia enseñanza, su propia idea salga adelante, entonces llegan y que sea todo razonable de acuerdo a su propia razón, entonces cambian la escritura. Y una vez que cambiada la escritura, ya hay división. Debería, sí, haber solo una. Del deseo de Dios es que haya una, pero por eso no hay. Claro, hay una sola iglesia invisible, hemos hablado de eso, o sea, todos los creyentes son la iglesia de Cristo, pero en cuanto a denominaciones, que llamamos iglesias visibles, que podemos ver y contar sus miembros, ahí hay gran división, desafortunadamente. Pero em, eh, simplemente decir no debe hacer es vivir en idealismo en lo que no es real. Mejor sería enfrentarnos con la realidad de que hay muchas diferentes enseñanzas, desafortunadamente, pero esa es la realidad. Y entonces enfrentar esa realidad y luego seguir lo que Dios dice. Si hubiera solo una iglesia, nunca podría decir, apártense de ellos. Pero puesto que hay iglesias que enseñan falsa doctrina, Él dice, apártense de ellos, ¿sí? Y eso significa que ya habrá más de una. Y eso es lo que hizo Martín Lutero. Claro. Se apartó de la Iglesia Católica, aunque originalmente no fue su intención. Pero fue cuando rechazaron fuertemente lo que él estaba descubriendo en la Biblia, entonces no había alternativa para él. Y así se formó la Iglesia Luterana. Aunque no quiso que fuera nombrado luterano, pero los católicos estaban llamando a los seguidores de esa doctrina luteranos, entonces el nombre pegó, siguió. Y ya es una manera también de identificarnos, gracias a Dios. Pero es un hecho que la iglesia luterana confesional, y son muy pocas iglesias luteranas que ya son confesionales tampoco, se adhieren a las confesiones que fueron escritas en esa época como fieles descripciones de lo que la Biblia enseña. Entonces, son pocas, desafortunadamente, pero todavía es la Es iglesia. que creo no estudian. ¿Sí? O no, yo creo que no estudian. Yo creo que no estudian. ¿Quién no O estudia? sea, siguen como ovejas. O sea, las personas, Ah, ¿no? ya, sí, Si una correcto. persona no Claro. estudia, entonces Simplemente siguen le dicen esto hay que ser así. siguen ciegamente a Y a sus veces hablan líderes. bonito. Exacto. Y sus doctrinas. Pero Dios quiere que todos estudiemos y no hay excusa si alguien sigue un líder sin él mismo no ha estudiado lo que es. Y por eso me Así es. alegro mucho que usted personalmente sí está estudiando la palabra para ver esas diferencias. Y eso es lo que Dios Aquí quiere. también quería, Ajá. aquí hay en Bolivia, hay un señor que apellida Chi, no sé si ha escuchado, va a haber elecciones el 20 de octubre, y aquí él es surcoreano, pero nacionalizado boliviano. Sí. Él había sido pastor también y está postulándose para presidente. O sea, recibe ¿Presidente del muchos país? malos comentarios. No, había Ah, estado ya aquí 14 años, se ha ya. nacionalizado boliviano. Pero con Y toda entre los seguridad, exilios había estado. si no es católico, es reformado. Sí, va a tener esas tendencias de no bautizar a los infantes, de negar el cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Cena y que da perdón, la gente tiene que hacer su decisión por Cristo para ser creyentes, va a creer en el milenio. Todo eso va a tener con toda seguridad. Así por ahí. Bueno, él lo único que ha hablado es de las comunidades gays, de esos, y de las Entonces, mujeres, del claro, feminicidio, su de que, enfoque también bueno, cada está en uno la está ley. logrando Su enfoque está en en la la ley, ley. lo que el hombre tiene que hacer. Y claro, el matrimonio gay es pecado, pero no da la solución correcta.
Ese es el problema. Hace parecer que todo depende de lo que el hombre hace. El hombre decide no ser gay, decide que va a seguir la ley, obedecer a Cristo. Todo eso da la gloria al hombre, ¿sí? Y eso es lo que hacen Pues todas las iglesias evangélicas. El enfoque no, yo está no he en la ley. analizado eso. Sí, Él ha tomado, es prohibido, es pecado, todo está bien, pero es la ley. sí, y no da el Es la verdadero ley, evangelio. De no, que, no da la solución, no sana. exacto, sí. ¿No ve? Entonces, si no es católico y va a No ser, es católico, y no es es cristiano, luterano, va dice. a ser, cristiano significa para ellos evangélico, ¿sí? Claro, Nosotros somos cristianos, pero evangélico. no van a reconocernos como cristianos. Ellos se han apropiado el nombre cristiano para ellos, para los evangélicos, y no es así, ¿sí? Entonces, pero hoy, desafortunadamente, hoy día cuando dice yo soy cristiano, lo que quiere decir es yo soy evangélico. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Yo muchas veces digo así. Ajá, Yo tengo amigos donde a veces comparto zaqueta, juego zaqueta, a veces ya, una vez cada semana o cada 15 días. ajá. Entonces, yo les digo, yo soy cristiano, ¿no? Hablo así, Pero mejor, pero ¿y sí. qué tenemos que decir nosotros? Bueno, soy cristiano confesional, sería mejor. Y lo mejor todavía sería, Erwin, decir yo soy luterano confesional. Exacto, exacto. Si es que piensa así. Claro, no, yo soy cristiano, así. Sí, No, y aquí porque hay, también a veces hay mire, mal, también los católicos pueden ser cristianos. Los bebés bautizados en la iglesia católica son cristianos. Hay cristianos en la iglesia católica. Entonces, eso no claro, muestra los la bautizan. diferencia entre esos tres grupos, católico, evangélico y luterano, ¿sí? Ajá. Desafortunadamente, debería ser que la palabra cristiano se refiere a los que creen todo lo que la palabra de Dios dice sobre la ley, sobre el evangelio, pero no es así, desafortunadamente. Y Ya, no puede haber o no habrá, digamos, alguien que tome algo de los evangélicos y algo de los luteranos. si es No hay alguna mezcla, iglesia. si mire, si es Tampoco sirve. mezcla. Sí, algunos tratan de ser. Hay iglesias luteranas que lo hacen, que tratan de aceptar algunas cosas de las iglesias reformadas. Pero la mezcla entre doctrina sana y doctrina errónea siempre gana lo erróneo. La Biblia lo dice. Un poco de levadura de falsa doctrina leuda toda la masa al final. Entonces van a perderlo todo. Si necesita hacer la clara distinción. Solo si alguna iglesia evangélica llegara completamente a la sana doctrina, en ese caso, sí se podría unir con esa iglesia, porque ya no habría mezcla de doctrina, sería la misma doctrina. Pero eso rara vez pasa. Cuando pasa, algún grupito de la iglesia evangélica tiene que separarse de su denominación y ya unirse con los que enseñan sana doctrina. Y eso ha pasado algunas veces, sí. Pero que toda una denominación evangélica venga a confesar la doctrina sana de la palabra de Dios, sobre todo en cuanto a la salvación, no lo he visto pasar nunca. ¿Por qué le digo esto? Porque mi sobrino, con el que nos reunimos acá, mi sobrino, ¿no ve? Ajá, El pastor, bueno, vive en Cochabamba. Mi sobrino se casó acá, en La Paz, ajá. en la avenida Buch, en una iglesia luterana. No sé si usted conoce. Sí, Hay una iglesia en esa luterana iglesia en la Buch. comenzamos nosotros en Bolivia. Esa iglesia nos En invitó a ese, venir. Ellos reconocieron que tenían errores doctrinales y nos invitaron para ayudarles a corregir, pero al llegar rehusaron corregir, no querían. Y por eso tuvimos que ah, separarnos de ellos y hasta nos echaron también. Iba a separarme de todas maneras, pero al final nos echaron.
Sí, es una iglesia luterana, pero no confesional. Ellos mismos admiten, Claro. somos más bien pentecostales. Fuimos fundados con una iglesia pentecostal, pero tenemos el nombre luterano. Y así es una iglesia luterana, pero que parece Dice evangélica. Lutero. Pero su doctrina es evangélica. Mandan los diezmos, creen en revelaciones directas, ¿sí? Hablan mucho de la decisión y ponen mucho enfoque en la ley, como lo que el hombre tiene que hacer. Entonces es una iglesia evangélica. Algunas de sus iglesias no bautizan a los infantes. El de Redentor ahí que usted mencionó, sí bautizan a los infantes, pero otros afiliados con ellos no, rehúsan bautizar a los infantes. Entonces, sí, es una iglesia evangélica con nombre luterano. Pero para nosotros no es una iglesia, por eso agregamos la palabra luterana confesional. Ellos no adhieren a las confesiones, aunque dicen que sí, pero La confesional, ¿qué significa? Bueno, Lo confesional significa que nosotros época de Lutero, confesamos. bueno, sí, exacto, como los 3 credos son parte de nuestra confesión. Confesamos el credo apostólico, niceno y atanasiano. Pero también se escribieron otras confesiones en la época de Martín Lutero. Y tenemos 2 o 3 más escritas ya hoy día. Sobre el papel de la mujer, por ejemplo, que nunca era problema en esa época, pero hoy es un problema. Sobre el compañerismo eclesiástico, también hemos ampliado la confesión para incluir esa doctrina más claramente. Pero confesionales adherir a las doctrinas completamente de la palabra de Dios. ¿Y cómo son manifestados en esos escritos que llamamos escritos confesionales? Entonces, eso es lo que identifica una iglesia luterana como confesional. Si se adhiere a las confesiones escritas que están sometidos a la palabra de Dios, pero al final de cuentas están sometiéndose a la palabra de Dios de acuerdo a cómo están identificadas esas doctrinas en las confesiones luteranas. Así es. Es otra manera de simplemente decir, realmente seguimos la palabra de Dios así como realmente enseña en su contexto. Y las confesiones simplemente revelan eso, muestran esas doctrinas en su contexto y rechaza doctrinas falsas, erróneas contra lo que la Escritura realmente enseña. ¿Sí? Sí, correcto. No sé si usted tiene copia de las confesiones luteranas, eso podría darle si desea. El libro se llama el libro de Concordia. Por favor. Yo ¿Libro le voy de? Concordia. Voy a enviarle si acaso no tiene. Por favor. No tengo. Y aquí, bueno, Okay. ¿dónde vender? En las librerías, hay librerías, pues, ¿no? Hay librerías así bíblicas, creo. Sí, pero no van a tener el libro de Concordia. Con seguridad. Ya, voy a esperar, profe. Que son las confesiones de la iglesia luterana. Por lo menos yo no he visto. Pero ahora está en digital y yo puedo enviárselo en forma digital más fácil. Ok. Ok, muy bien, muy buena esa pregunta. Ya podemos ir a los planes y metas que usted tiene. Las metas son 3, aquí están en este lado. Conocer la doctrina bíblica más plenamente. 2, definir su situación con su iglesia actual. Y 3, alcanzar a 4 personas con el verdadero evangelio, la esposa, el hijo, el nieto, su sobrino y yo. Entonces podemos ir a la primera. Metas, o sea, meta 1, que es conocer la doctrina bíblica más plenamente. Y estos son sus planes para alcanzar esa meta. Seguir estudiando más cursos de Academia de Cristo. Eso ya claramente sigue porque está en mi clase en este momento. Entonces, sí, vamos seguro. a dejarlo, sigue en proceso. Muy bien. Segundo plan, seguir haciendo la guía de metas con el profesor Felipe. Sí, eso claramente está haciendo. Tercer plan,
es leer, estudiar la Biblia personalmente cada día, hacer notas sobre lo que no entiende, lo está haciendo. Dice que sigue en proceso, creo que Sí, podemos dejarlo así. Y hoy ha hecho cierta pregunta al respecto. Y eso sí, le y animo el a otro seguir. día también. Sí, El otro día también sí, eso sí. de las mujeres, la Ajá, igualdad entre hombres, sí, eso mujeres también, ¿no? puede Y eso seguir está ahí haciendo, en... o ahí en un grupo de WhatsApp o aquí. Me alegro cuando haga Ok. preguntas de cosas que no entiende completamente. Muy, muy bueno eso para conocer la Biblia más plenamente y crecer espiritualmente también. El crecimiento muchas veces es cuando las preguntas son contestadas. Muy bien, pero bíblicamente. Y última parte del Bíblicamente. plan es seguir leyendo, estudiando los devocionales que envía Julio. Eso sigue haciendo. Sí, 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 perfecto. Muy bien. Entonces, segunda meta, definir su situación con su iglesia actual. Los planes que tiene son, primero, comunicar lo que ha aprendido en los cursos Academia Cristo, identificación espiritual, por ejemplo, con la iglesia actual, comenzando con su sobrino Joan. Eh, Eso ha podido compartir con él, o sea, todo el curso de Ah, identificación espiritual. con el mayor, con el papá, le he mandado un video y No no ha me ha, contestado. no me ha contestado, no me ha contestado. Ah, eso ya dice que ha comentado. Pienso mandar el video de Pero la hoy, última vez estaría dijo bien. que ya ha respondido y Ah, que ya no, es que era sabe. el anterior, de eso. El que estaba bien, ¿se acuerda? Ajá, el El que estaba padre, bien, ¿no ve? Está bien, ok, nosotros estamos en lo mismo, ¿no ve? pero Pero no hay variaciones, pero ok, ya, sí. Eso también se ha hecho conocer. Eso he hablado con mi congregación, he hablado, les he dado ahí en mi televisor, han venido, entonces, pero ahora ya es la otra parte, digamos, ¿no ve? La ajá, otra parte de identificación, ah, de identificación personal que estaba viendo ayer mismo. Pero eso es mandado. Estaba viendo ayer porque aquí en una radio se han puesto a hablar pestes de las iglesias, no solamente ajá. de pestes. Entonces he estado repasando, leyendo y he querido pues cuestionar lo que están hablando en esa radio, pero no he tenido la suerte de hacer entrar. Pero ese tema de que enseñan las iglesias evangélicas y todo lo que tenemos en identificación ¿Y personal. qué han dicho la congregación? No, yo le he mandado al bueno, digamos, Pero usted al que está acaba de decir que también ha en comunicado a la Cochabamba. congregación el Lo que contenido. comuniqué a la congregación es la meta 2, lo que está escrito ahí abajo. ¿No Ah, ve? ya. Le he dicho que Ajá. ya he dado eso. Bueno, a algunos les ha parecido bien. A mi sobrino Joan no le ha parecido, creo, muy bien, porque me ha dicho, ¿quién es el que te ha dado eso? Así. O sea, el día de la reunión han salido felices todos. Él Ah, también aprobó, ¿no? Entonces da, ok, voy a dar. El papá desde Cochabamba da. Pero a la próxima semana el sobrino dijo, no, parece que aquí hay otro enfoque, así algo. Pero ¿quién es el que ha dado eso? Yo quise dar su nombre de usted, pero no lo he hecho. Quería ah, darle ya. incluso para que se comunique, pero no lo hice. Pero así cuestionó más bien de Ah, ya. que hay algunas cosas que no están bien. Así. Eso es con Joan, ¿verdad? Con Joa, Ah, con ya. Joa. O sea, digamos, lo que di a la congregación, Ah, ya. También lo dio a él. él estaba ahí. He percibido Ah, ese ya. día de que había algunas personas que, bueno, estaban tranquilas, que les ha gustado. Alguna otra señora que me ha dicho incluso que le dé una copia y no hubo más comentarios, ¿no? A la próxima semana sí, ya Joan dijo un poquito que esto no es así. Ajá. ¿Ha comunicado en Eh, privado con Joan? no,
No, no, Ah, no, ya. no, nada. Solamente él dijo ahí delante de la Ah, ya. iglesia. Y a veces cuestiono algunas cosas. Entonces, no pues, cuestiono nomás mi derecho, pienso que soy, ¿no? ¿Es su intención, sí, comunicarlo directamente con Joan? Puedo hablar, Ah, ya. ¿Es su intención hacer? sí, puedo hablar. A Ok. veces me siento que me falta también, pero Ah, está bien como intención. O sea, me falta un poco de solvencia, mucha solvencia tal vez, no más estudio, no sé. O será temor, qué sé yo. sí, eso entiendo. Pero es importante la intención. Eh, Sí, entonces voy a colocarlo así. Su intención es hacerlo. No se ha comunicado directamente con Joan, pero su intención es hacerlo. lo que hemos hablado hoy día, eso quería mostrarles. O sea, mandarles al de Ajá. Cochabamba y a Joan mandarles. O sea, me parece bien importante esto de la ley y el evangelio. Ah, sí. Muy bien. Porque aquí nosotros no estudiamos así. Por decirle, escoge una lectura, pues, ¿no? Una lectura de Timoteo, no sé. Ajá. Es una lectura, eso hace una explicación, ya se pasa la hora, ya, listo. Algunas alabanzas y ahí termina. Bueno, yo estoy grabando esto y puedes separar o sea, y voy a subirlo a YouTube y ahí le daré el enlace y podría compartir así ese Allá, para video. que no vaya grabación y todo. Sí, voy a darle el enlace para la grabación una vez que termine nuestra sesión aquí. Ya. Así como hice la última vez, sí. Ujú. Porque me parece muy bueno para realizar un estudio, ¿no? Porque no sé si todos estarán en onda Sí. en lo que es la ley, en lo que es Ajá. el evangelio. No sé si todos estarán, pero es bueno. Porque si no, no podemos estar como ovejas. No Ujú. podemos estar. Tenemos que saber a dónde vamos y cómo vamos y por qué estamos yendo ahí. Sí, eso queremos, ser ovejas que estudian. Sí, muy bien. Ovejitas que estudien. Sí, ok. Segunda parte del plan era seguir invitándoles a los miembros de la congregación. Voy a incluir eso. Que tomen cursos de Academia de Cristo con Joel. Dice, lo ha hecho, están esperando que inicien. Claro, todavía no se han iniciado los cursos, pero me imagino que eso sigue siendo su intención, ¿verdad? Sí, yo le mandé a Joel, pero tal vez Ajá. tenga que Sí, todavía reiterar. no están terminados los cursos, Sí, ¿no? los nuevos cursos. Bueno, vamos a dejarlo así. Están esperando que inicien los cursos. Bien. Bueno, ya están, por ejemplo, es el curso que usted ya está tomando, es de esos cursos, solo que no está en su forma final y eso es de probar, estamos probando esos nuevos cursos. Entonces, quizás Excelentes son. algún miembro de la congregación podría unirse con alguno de ellos a una hora antes de que estén ya completos. Pero eso dejo para usted. Si quieres invitarles ahora de una vez o indicar nombres y celulares a Joel para que él pueda invitarles a los que están sucediendo ahora, o si quiere esperar a que estén en su forma final. Voy a dejar a usted, ¿sí? Ya. Bueno, la Es- tercera meta es alcanzar a 4 personas con el verdadero evangelio. Claro, si muestra la verdadera doctrina, el verdadero evangelio será incluido, pero quiere en forma especial hacerlo con la esposa, el hijo, el nieto, su sobrino Joan. Entonces, los planes para esa meta son, bueno, al presentarlo a la iglesia, la esposa, el hijo, el nieto van a recibirlo también. Y eso sigue siendo el plan. Bueno, ya lo ha hecho, voy a decir, ya lo ha hecho una vez, ya han indicado eso. Sigue en proceso, ¿verdad? Va a seguir tratando Sigue, de sigue. enseñar a la congregación, incluyendo
su esposa, el hijo, el nieto. Ok. Segunda parte del plan, también lo recibirán continuamente en casa. Es, eh, dice que lo ha hecho con su esposa. ¿Será su plan tener devocionales con toda la familia? ¿Sigue haciendo eso? Sí, sí, con la Ok. esposa especialmente. Podemos decir que sigue en proceso. Lo mejor sería también invitar también el hijo y el nieto y el sobrino a eso, a esos devocionales en casa. Bien, Ya. última parte del plan, intentar enseñarles el curso de sanidad de identificación espiritual, o sea, en casa. Dice, sigue siendo su plan hacer, ¿ya lo ha hecho o ya lo ha comenzado? Indicado la última vez. Una parte ha sido, ¿no? Esa parte, pero de ahí quedó eso. Ya. Voy a decir, entonces ya lo he hecho con una parte. Dice que a la esposa le encanta. No, le eh, encanta a mi esposa. pero es su intención seguir No, enseñándoles. vamos a seguir, sí. Ahora más que nunca. Ok. Así, bueno, hasta ahí está bien. ¿Algo más que quiere agregar? Oh, no, yo creo que Muy bien. Yo creo que hemos hecho ciertos avances en esta vez, a ciertas clarificaciones, y creo que siempre eso está bien. Muy bien. Siga adelante entonces, Erwin, con esas gracias, profesor. opciones que tiene. Voy a otra vez pasar esto. Algunas cosas nuevas hemos colocado o cambios hemos hecho. Entonces voy a darle eso y una vez que la grabación eh, está procesada, siempre requiere ser procesada y subida a YouTube, le voy a pasar el enlace. Ok. Muy bien, Erwin. Si no hay más, entonces podemos terminar con una oración. Querido Señor Padre Celestial, gracias te damos por toda tu palabra, pero vemos que hay dos enseñanzas principales en toda la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y se llaman la ley y el Evangelio. Y hay mucha confusión con respecto a estas dos doctrinas. Por eso te damos gracias que en este curso estamos aclarando ah, eh, cómo es el uso, el entendimiento y el uso correcto bíblico en cuanto a estas dos doctrinas. Que la ley es una cosa, el evangelio otra. La ley tiene un propósito, el evangelio otro. Y no enseñamos las dos doctrinas a todas las personas. Necesitamos ver si la persona está arrepentido o no. Si no, necesita la ley. Si está humillado y arrepentido, entonces necesita el evangelio. Entonces, ayúdanos a hacer esos discernimientos. Y pido, Señor, también que hemos ya pasado otra vez la guía de metas de Erwin, que le fortalezcas, tanto con conocimiento como con el deseo y la voluntad para hacer lo que son sus planes, lo mejor que pueda, aun cuando hay miedo de hacerlo, que se meta de todas maneras, como ya lo ha hecho. Y yo te agradezco a ti, al Espíritu Santo, por fortalecerlo para poner en práctica algunas de esas cosas. Y pido, Señor, que le ayude a seguir adelante en estos empeños que son tan importantes. Su congregación y su familia necesita eh, entender las claras distinciones hay con respecto a las doctrinas de la palabra tuya y necesitan entender los errores a los cuales han sido expuestos en esa congregación por mucho tiempo para poder disfrutar la verdad de tu palabra y no ser aterrorizados y atemorizados por
doctrina equivocadamente enseñada, aun con buenas intenciones. Entonces pido que él siga adelante en ese empeño y que o un nuevo grupo puede formarse o una unión puede suceder con la iglesia que ya está ahí, confesional en La Paz, que puede unirse con esa congregación y hacer ahí la obra juntos, en todo sentido, en pleno sentido. Todo esto, Señor, pido no porque Erwin o ni yo lo merecemos, sino porque por la obra de Cristo por nosotros, porque Él nos ha reconciliado contigo. Y por eso tenemos la confianza de llevar esas peticiones ante ti y la confianza de que vas a contestar de lo que realmente es la mejor manera posible. Gracias por todos esos beneficios, Señor. En nombre de Cristo lo digo y pido. Amén. Amén. Muy bien, Erwin. Entonces, la próxima fecha, mayormente lo hacemos en un mes y el mes sería más o menos el 24 o el 25, o el 24 o 25 de octubre. El 25, ¿qué día es, profesor? 24 es jueves, 25 es viernes. Viernes lo haremos. Ok, listo. Entonces, voy a copiar al jueves 25. Viernes. Perdón, viernes 25. A la misma hora, A la 11 misma hora hora. suya. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, muy bien. Entonces, que le vaya bien. Bendiciones. Hasta la próxima. Y si mientras tanto en ese tiempo tiene preguntas, ya sabe que puede colocar o en WhatsApp o cuando nos reunimos. Ok, ya. Gracias, profesor. Ok, Igualmente, que estés muy bien. bien. Es con gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Ok.